Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga enormemente, bienvenidos en esta ocasión, 24 de julio del 2025. Gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por la gracia y el don de la vida. Vamos a aprovechar en esta ocasión para continuar reflexionando acerca de el Evangelio de Juan. eh, ya vamos casi a los 60 videos, hermanos, casi a los 60 videos y apenas vamos en el capítulo 4, hermano. Entonces, ha sido de mucha bendición. Yo creo que nos va a llevar, así como vamos, sí nos va a llevar unos 3 años, hermano, ¿verdad? Analizar todo esto. Entonces, váyase preparando, entonces. A ver quién, si el Señor lo permite, a ver quién. ¿Quiénes son los valientes que van a terminar todo el estudio de Juan? Entonces, gracias a Dios por los medios tecnológicos, gracias a Dios por ustedes que hacen posible esto también. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de entrar a la recapitulación de lo que vimos el martes pasado. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para que Dios bendiga lo que vamos a tener en este momento. Le quiero pedir, aprovechando que nos acompaña nuestro hermano Agripino, que nos dirija a Dios en una oración, hermano Agripino, para poder iniciar la clase, mejor dicho, el devocional. Adelante, hermano. Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a Dios en la oración. Padre nuestro, agradecemos primeramente por la vida, la salud que nos has dado, también por este día que hemos podido ver y también, Señor, por este tiempo que disponemos para tener un momento de meditación, de reflexión en tu palabra. Gracias, Señor, a los medios que pones y también a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado para que podamos tener este momento de devoción y así también puedas utilizar a nuestro hermano Horacio para que pueda guiarnos en lo que hoy estaremos leyendo acerca de este Evangelio. Pedimos, Señor, que lo que hoy vamos a leer y escuchar pueda ayudarnos a fortalecer nuestra fe, pueda ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento y así también poder tener un conocimiento más profundo de tu palabra y sobre todo de lo que tú quieres de nuestra vida, especialmente en relación a nuestra fe en tu Hijo. Pedimos y suplicamos, Señor, para que cada día podamos ser fortalecidos, ser animados para mantenernos fieles, firmes en lo que hemos creído y también buscando siempre la manera de agradarte y de servirte. Bendice a cada uno de mis hermanos y permite que también quienes escuchen este video puedan también recibir la bendición de tu palabra. Pues todo esto lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Gracias a nuestro hermano Agripino. Vamos a empezar el devocional en esta tarde, vamos, sobre todo, más que nada, reflexionando un poquito en lo que vimos en la clase pasada, hermanos. Miren, vamos a tener una lectura que ya tuvimos anteriormente, pero que es preciso detenernos un poquito aquí en esta parte, ¿no? Le voy a pedir a mi hermana Basilia que me apoye, por favor, con la lectura. Aquí lo estamos compartiendo. Juan capítulo 4 versículos 21 al 24, que es una parte corolaria, es decir, importante, toral, fundamental en cuanto a la adoración se refiere, ¿no? Juan capítulo 4 versículos 21 al 24, hermana Basilia, por favor. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, hermana. Hermanos, este texto bíblico que ya estudiamos el martes pasado,
¿Qué nos está revelando Jesús? ¿Qué nos está enseñando Jesús en estos versículos? ¿Y qué es lo que vimos el devocional pasado? A ver si pueden apoyarme, hermanos, y recordarme. Sé que algunos no estuvieron, así que no se preocupen ustedes, pero la mayoría de ustedes sí estuvieron con nosotros el martes pasado. ¿Qué aprendimos o qué podemos aprender en estos versículos, hermanos? Los escucho. Aprendimos, hermano, que perdón, que Dios es espíritu, Ujú, y aprendimos que debemos adorar a Dios en espíritu, como dice su palabra, como usted nos enseñó el martes pasado, poniendo el pensamiento ahí, con toda la actitud mental, con ujú, el corazón por delante, ujú. espiritualmente hablando de esa manera. Sí. Sí, fíjense que efectivamente, hermana Lourdes, cuando les platicaba y les decía que cuando dice Dios es espíritu, está presentando un significado más que una persona. Una persona en el sentido porque lo común que se dice es que se refiere al Espíritu Santo. En realidad está diciendo Dios es espíritu, es decir, pertenece a una esfera espiritual, a un área intangible. Entonces, comentamos que esta polémica o esta idea que estamos mencionando se debe a que cuando se traduce Reina Valera del 60, eh, cuando llegan en algunas partes, cuando se refiere al Espíritu y que alude al Espíritu Santo, le ponen E mayúscula. Pienso que aquí en esta parte, los que imprimieron Reina Valera del 60 o los que revisaron esta parte, en esa parte se equivocaron, hermanos, porque debería ir E minúscula. Dios es espíritu, porque está hablando del tema espiritual. Porque acuérdense que la palabra espíritu es la misma en hebreo y en griego, ruach en hebreo y neuma en griego. Y esta palabra tiene varias connotaciones, se refiere al viento, se refiere a ángeles, se refiere a una actitud mental, se refiere al Espíritu Santo, nomás que hay que ver el contexto si habla del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice Dios es espíritu, es un significado. ¿Se acuerdan que en Juan, ahí en el Evangelio, la primera carta de Juan dice, Dios es amor? Dios es luz, o sea, se está definiendo a Dios. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz, ¿no? Entonces esa parte es importante que lo entendamos. Ahora, algo que dijo nuestra hermana Lourdes es interesante también, porque la importancia de adorar en espíritu a Dios tiene que ver precisamente ahí con una actitud mental, con una actitud dispuesta, es decir, poniendo el pensamiento, poniendo el sentimiento, poniendo la voluntad y la conciencia. Ahora, es importante también entendamos que cuando se desvirtúa esto, si es solamente sentimiento y no pensamiento, ni voluntad, ni conciencia, todo se puede diluir. Hay un problema ahí. Por eso también está la otra parte, la verdad que se refiere a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, habíamos comentado también, hermanos, que cuando nosotros vamos a adorar al Padre, cuando vamos a adorar, por ejemplo, en un domingo, pues nosotros tenemos que estar bien entonados espiritualmente. No podemos ir, hermanos, tenemos que ir al domingo. La primera carta a los Corintios 11 nos dice que cuando nosotros vayamos a participar de la Santa Cena del Señor, debimos habernos examinado, debimos haber hecho el ejercicio de discernimiento de lo bueno y de lo malo y ponernos a cuentas con Dios para llegar el domingo precisamente sin esas cargas. Entonces, hay una preparación espiritual para adorar el domingo, hermano. Tiene que haber una preparación desde lo externo, como la ropa, el carro, lo que vas a comer en la mañana o no sé. Tienes que prepararlo para no andar a las prisas. Que los niños, que los nietos, ¿verdad? Hay que estar a tiempo para no llegar acelerados y no llegar apresurados.
Pero no solamente eso, no solamente es el domingo, sabemos que toda la semana debemos de tener esa actitud. Pero, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir al respecto? Les escucho. ¿Qué más? Ya compartió algo nuestra hermana Lourdes. ¿Qué más comentamos la clase, el devocional pasado? Y hermano, cuando inicia el versículo 23, usted nos comentó que habla de un cambio. Dice Ujú, que la hora viene, más la hora viene. Es cuando dice que va a haber un cambio, que ya no se va a adorar en el monte. Eso va a cambiar ahora, se va a adorar en espíritu. Por los verdaderos adoradores es necesario que adoren en espíritu. Y en verdad es cuando viene el cambio, que ya no es un lugar específico. Ahora ya es de manera interna. Y ujú, de manera interna pide que tengamos pues la disposición. Se va a adorar con el corazón, con una forma dispuesta, con una buena actitud mental, con un buen pensamiento, con el sentimiento, con la voluntad, porque pues ese es el cambio, esa es la manera interna, ya no va a ser un lugar, sino ahora va a ser desde nuestro interior. ujú. Y comentábamos, hermana Cecilia, que precisamente el Antiguo Testamento, con toda su ritualística, con toda su normatividad religiosa, en realidad era como que es como enseñarle a un niño de kinder, de primaria, los colores, las letras, las cosas básicas, los rudimentos, pero en este tiempo ya deberíamos tener la humanidad ya debería tener un nivel espiritual como para poder entender esto. Antes eran cosas básicas, ahora las cuestiones deben de ser un poquito más espirituales. La adoración es espiritual, es a lo que me refiero, es una adoración espiritual. Por eso, siempre ha sido espiritual, hermanos. No más que en el Antiguo Testamento estaba muy cargada por la ritualística. Habíamos comentado, hermanos, el martes pasado también cuando dice el Señor en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Nosotros no sabemos si el Señor estaba hablando, pensamos que estaba hablando prolépticamente, porque recuerden que para cuando se escribe el Evangelio de Juan, se escribió entre el año 85 90 más o menos, entre el 80 90 en ese rango de tiempo. Entonces, era en un tiempo donde la iglesia de Cristo ya más o menos estaba madura. ¿Sí? Entonces, cuando dice ahora es, hay unos comentaristas que dicen que era un comentario de Juan Evangelista. Esa es una especulación, hermanos. No lo sabemos ciertamente. Pero, pero es interesante, hermanos, no deja de llamar la atención de cómo a pesar de todo esto, de de la enseñanza tan clara que está enseñando el maestro, todavía haya grupos religiosos que estén pensando en el establecimiento del reino de Cristo, en el templo en Jerusalén, que la reivindicación del sacrificio de animales y todo eso. Es verdaderamente impensable lo que están haciendo sin considerar esto que el maestro está enseñando. Ya las reglas del juego van a cambiar, ¿sí? Ya son más espirituales, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa parte es interesante, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, hermanos, que quieran abonar? Hermano Agripino, adelante, hermano, adelante. Sí, sí, creo que, por ejemplo, en cuanto a esa expresión que del tiempo, pues creo que pues el tiempo se fue dando, el tiempo de transición no fue inmediato, no fue de un día para otro, sino que ese cambio de adoración fue progresivo a través de los primeros años de la vida del cristianismo. Es lo mismo como cuando Jesús murió y el velo se rasgó, Ujú, ¿verdad? Allí marcó el comienzo, pero no quiere decir que al día siguiente, pues ya todos lo entendieron. Entonces, eso pasó un tiempo para que pudiera, ah, pudiera comprenderlo la primera generación de los discípulos de Cristo. O sea, lo fueron entendiendo gradualmente. Y entonces, eso que dice Jesús, pienso yo que sí, como mencionabas, se fue
dando posiblemente después del descenso del Espíritu Santo, pero fue en una manera progresiva. A través de los años, tal vez las primeras generaciones no lo entendieron, todavía tenían las ideas de la práctica del Antiguo Testamento y fue a través pues, de las primeras décadas que pues, la iglesia fue comprendiendo hasta que llegaron a entenderlo. Y lo otro es en cuanto a la adoración en espíritu y en verdad, creo que pues tiene que ver tanto con lo que hacemos previamente al momento de adoración como en el mismo momento de la adoración. Claro. Porque, por ejemplo, pues cuando dice allí, cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. Entonces, eso tiene que ver en el momento en que estamos efectuando el tiempo de adoración. O sea, tanto tiene que prepararse uno antes como lo tiene que hacer uno en ese momento. A la adoración en espíritu tiene que ver, por ejemplo, cuando cantamos. ¿Verdad? Realmente, ¿qué nos motiva a cantar? O sea, ¿o por qué estamos allí en la reunión? ¿Por qué llegamos a la iglesia? Si es que realmente quisimos ir a la iglesia o estamos en la iglesia porque nos llevaron, fuimos por compromiso, o realmente hay en nosotros ese deseo de estar con nuestros hermanos en comunión con Dios. Todo eso tiene que ver con adorar en espíritu y en verdad. Estoy dando mi ofrenda en este momento, pero ¿qué me motiva a mí dar la ofrenda? ¿Sí? Debo de hacerlo, si voy a cantar, voy a hacerlo con alegría. Tampoco Dios quiere un canto a la fuerza, que me sienta obligado. Si voy a dar mi ofrenda, pues voy a darlo con las características pues, que Pablo nos recomienda, ¿verdad? Voy a darlo con alegría, con buena voluntad, generosidad, fe. Todos esos detalles considero que tienen que ver, de adorar a Dios en espíritu y en verdad en el momento que estamos haciendo las cosas. Lo mismo sería con la cena del Señor. O sea, estamos participando de los elementos, pero ¿dónde está nuestra mente? O sea, ¿qué estamos pensando? Ahora sí que hicimos una pausa de nuestros pensamientos, preocupaciones, planes y lo que queremos hacer después de la reunión. Claro. Y en el momento que estamos participando de la comunión, de la cena del Ujú. Señor, pues nuestra mente debe estar enfocada en ese propósito. Entonces, pienso yo que tiene que ver antes, pero tiene que ver en el momento preciso que hacemos nuestra adoración. ¿Qué dice la hermana Gloria? Ya estás predicando, amor, ya estás predicando, le dije. Bonita reflexión, hermano, bonita reflexión. Y sobre todo, hermano, efectivamente, ¿no? Creo que la adoración, ¿saben? Siempre, ciertamente, nosotros ya traemos un chip de decir adoración, sabes que domingo de 10 a 11, ¿no? Dependiendo del horario que tú tengas, de 10 a 11, adoración. Pero eso no quita, hermanos, que entre la semana tú tengas tu momento devocional con Dios. Entonces, eso también debe de aplicar ahí en esos términos, esos principios de en espíritu y en verdad, como dice mi hermano Agripino, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Porque un cristiano lo es 24/7. Ahora, es interesante, hermano, me gusta cómo lo plantea el hermano Agripino, porque efectivamente lo hacemos en espíritu y cantamos, debemos de cantar con alegría, debemos cantar en el espíritu. Pero a veces, hermano, como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, dice, a veces el espíritu se puede desbordar, hermano. Para eso está el otro elemento, en verdad. ¿Sí? Además de la sinceridad que puede representar la verdad, también se refiere y alude a la palabra de Dios. También a los linderos que enmarca la palabra de Dios, porque cuando dice en Colosenses cánticos espirituales, ahí se utiliza la expresión neumáticos, espirituales neumáticos, que se refiere a no carnal o no instrumental. Entonces, la palabra de Dios, además de hacerla en espíritu, te pone ciertos linderos que tú no tienes que atravesar.
igual con la oración, igual con la Santa Cena del Señor y con ofrenda. ¿Sí? Entonces, un lindero, por ejemplo, para la ofrenda es, ¿sabes qué? Si tú estás enemistado con tu hermano, no ofrendes, ve y ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y ofrenda. ¿Sí? Entonces, ese puede ser un lindero también. Y podremos mencionar un montón de cosas. Me llama la atención lo que dice nuestro hermano Agripino, porque efectivamente, hermano, la iglesia naciente, la iglesia en sus inicios, pues sí se estuvo acomodando, todos estaban peleando si los cristianos tenían que circuncidarse o no, ¿va? Ahí con el debate que tuvieron o el concilio que tuvieron en Jerusalén. Recuerdo, lo hemos leído cómo discutían, ¿verdad? De que si los gentiles tenían que circuncidarse, inclusive, hermanos, el libro de Justo Sierra, de Historia del Cristianismo, dice que los cristianos del primer siglo, la idea, por ejemplo, del domingo, fue una idea que también se fue amagando. Por eso, el tema de la adoración en el domingo, hay muchas razones bíblicas para hacerlo, pero más que nada lo utilizamos también como ejemplo bíblico en Hechos 27. Pero es interesante, hermanos, cómo la iglesia tenía la costumbre ellos se empezaban a reunir desde el sábado, hermanos. Todavía no entendían ese tema de que el sábado ya había quedado, pero muchos de ellos eran judíos. Entonces, empezaban desde el sábado hasta las primeras horas del cambio de horario del domingo. Es decir, acuérdense que entre el judaísmo, su horario era distinto al de nosotros. Para ellos, el día empezaba a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Empezaba a las 6 de la tarde el otro día. Entonces, desde el Sabbat empezaba. ¿Sí? Y ya cuando llegaba el domingo, nuestro sábado, después de las 6 de la tarde, es que ya tenía su adoración dominical, como debe de ser. Por eso fue que Eutico se quedó dormido. Llega Pablo, predica hasta la medianoche. No es que estuvo desde las 10 de la mañana del domingo hasta la medianoche, no. Estuvo en la tarde y le dio hasta la medianoche y se quedó dormido, hermano. Pero pues ya lo traían todo. Entonces, porque esa era la forma que ellos lo hacían también. Entonces, efectivamente, la iglesia se acomodó durante ese periodo. Es interesante todas esas observaciones. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Algún otro pensamiento para continuar con la lectura? ¿Algo que se nos haya por ahí escapado? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces, hermanos. Ya nosotros, hay bastante ahí, hermanos. Hay bastante que decir ahí, hermanos, de verdad. En una predicación bien dada, esos versículos son más que suficientes. Voy a compartirles pantalla. Vamos a leer los versículos 25 y 26. 25 y 26. Le voy a pedir a mi hermana Cecilia que me apoye con los versículos 25 y 26. Juan 4:25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gracias, hermana, gracias. Bueno, hermanos, fíjense que aquí lo que nosotros estamos descubriendo en estos versículos es que tanto judíos como samaritanos estaban de acuerdo en la expectación de un Mesías y de su reino, y sobre todo estaba muy latente la idea de que ese reino estaba a punto de llegar, ¿sí? Entonces, solamente, hermanos, en otra ocasión que viene siendo, no lo vamos a leer ahorita, pero solamente en este versículo y en otro que es en Juan 9:37, Jesús se declaró a sí mismo como Mesías de una manera tan explícita y abierta a esta mujer. En dos ocasiones solamente el Señor hizo esto. Entonces, es interesante
es interesante, hermanos, cómo nosotros, cuando hacemos evangelismo, porque esto, hermano, Juan 4 es una cátedra de evangelismo, ¿sí? Y nosotros vemos la parte progresiva precisamente de en la revelación de las escrituras sobre la persona de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque en todo este diálogo, el concepto de la figura de Jesús va a ir progresando. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el versículo 15, miren, en el versículo 15, la mujer le va a llamar Señor, ¿sí? En el versículo 19 le va a llamar profeta, ¿sí? Luego, en el versículo 21 y 23, ¿sí? 21 y 23. A ver. A ver, mujer, créeme que la hora viene que ni al Padre. Miren, aquí en el 21 y el 23, cuando se menciona el nombre Padre, y en el 23 también, cuando se menciona el sustantivo Padre, se está poniendo en una categoría de hijo. ¿Sí? Se está poniendo en una posición de hijo. Y luego en el versículo 25 entonces tenemos Señor, profeta, y aunque indirectamente hace alusión o se presenta como hijo. ¿Sí? Y luego en el versículo 25 que es un poquito más claro, más tácito, en el versículo 25 se presenta como Mesías y Cristo. ¿Sí? Bueno, en realidad la mujer es la que lo está diciendo, pero el Señor lo confirma en el versículo 26, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta? Vamos a dejar por un lado el tema del Hijo, pero se presenta Señor, profeta, Cristo, ¿sí? Y ahí en el versículo 26 se va a presentar como Dios, ¿sí? ¿En dónde lo ve usted? ¿En dónde se ve? En el yo soy. Yo soy. En el yo soy. ¿Sí? Aunque él tiene referencia con la figura del Cristo. Hay varias, hay varias interconexiones, porque el hecho de que sea el Cristo y el Mesías ya lo alude como Señor, pero también el Cristo, el Mesías, iba a ser hijo del Padre. Pero nosotros sabemos en la teología de la deidad que el Hijo en la teología de la deidad también es Dios, como lo es el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos algo progresivo en todo esto, ¿no? Esto nos enseña, hermanos, que el dar un estudio evangelístico, no necesariamente desde un púlpito, porque ese es el trabajo menos que se hace. No lo minimizo, hermanos. Me refiero al hecho de que el mayor impacto en el evangelismo tiene que ver cuando nosotros estudiamos con una persona y que de manera progresiva vaya descubriendo quién es Jesús, quién es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el Maestro, no? Entonces, esa parte es verdaderamente interesante también, ¿no? Hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran abonar sobre esto? Adelante, hermanos, Sí, siéntanse en confianza. sí, hermano Horacio, se puede ver cuando
se presenta a Jesús delante de los apóstoles en la segunda vez, cuando no estaba Tomás y estuvo la segunda vez reunido con los apóstoles, ya le dice Jesús a Tomás, pon tu dedo, pon tu mano, y entonces ya dice Tomás, Señor y Dios mío, lo reconoce como Señor y Dios, Ujú, por lo que acaban de decir ustedes ahorita. ujú. Sabes, hermano, que el Evangelio está plagado de, está plagado de señales de que Jesús es Dios. Ujú. Está plagado, hermano. Está tupido de referencias de que Jesús es Dios. Y por cualquier lado que lo veamos, lo observaremos. No nos explicamos, hermano José, cómo de repente hay grupos denominacionales y sectarios que nieguen la deidad de Jesús. Es verdaderamente tener tener tapados los ojos, de verdad. Es verdaderamente preocupante el no observar eso. Hace tiempo les platico que este, eh, hace algún tiempo, ¿cuándo habrá sido? Antes de la pandemia, cuando predicaba en la ciudad de Monterrey, eh, un hermano que estuvo mucho tiempo en la iglesia de Cristo apostató, no apostó, apostató, ¿ok? Sí, sí. Entonces, se hizo testigo de Jehová, se hizo un testigo de Jehová el hermano. Y el hermano como dos, tres veces, ¿verdad? Como que no sé si venía a cuestionar, a poner en tela de juicio. No, creo que fue cuando recién llegué ahí a la congregación en donde predicaba. Creo que fue como en el 2017 más o menos. Yo llegué en el 16 ahí en San Bernabé y en 17 llega ese hermano. Ya me acordé. Y recuerdo que estábamos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y, y se termina la clase, el hermano me aborda y me dice, ¿por qué te da miedo decir que Jesús es Jehová? Me dice. Dices que Jesús es Dios, pero ¿por qué no le llamas Jehová si ese es un nombre real? Me dice. Y me quedé así. Y le dije, recuerdo muy bien que le comentaba, eh, si, no, sí lo mencioné, pero no en los términos que tú quieres, le dije. Y Jesús sí dice que es Jehová. Y se queda así, así. Sí, sí lo dice, sí dice que es Jehová. Si te lo demuestro, regresas a la iglesia de Cristo, le dije. Sí. Y me dice, a ver si es cierto. Órale, pues, órale. ¿Cuántas veces en el Evangelio de Juan se presenta Jesús como... A ver, primero, ¿qué significa Jehová? No, pues yo soy el que soy. ¿Y cuántas veces se presenta como el yo soy Jesús en el Evangelio de Juan? Ay, pero así no, dice así no. No, pues es que es lo que significa. O sea, tú me estás diciendo que, porque aparte, hermanos, la expresión Jehová es una construcción, saben ustedes, del tetragramatón. El nombre de Jehová es YHWH, Yahweh, ¿sí? Y combinado con las letras del Adonai, ya crean el nombre de Jehová para poder darle una mención. Y eso fue algo que se construyó en el siglo cuarto, quinto, no recuerdo en qué siglo, ¿sí? Entonces, le explicaba eso, pero pues no lo comprendía, ¿no? Hermanos, sobre lo que hemos mencionado, aparte de lo que comentaba mi hermano José,
¿Hay algún otro comentario, pregunta sobre lo que hemos mencionado de estos versículos 25 y 26? Bueno, quería solamente comentar que me parece interesante cómo en el Evangelio de Juan vamos viendo cómo Juan, en su narrativa, nos menciona algunos eventos, algunos diálogos que tenemos, pero cómo poco a poco las personas van reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, ella sí estaba como a la expectativa, o podemos decir superficialmente sabía de que iba a venir un Mesías. Ujú, Y de hecho se puede ver en el Evangelio que pues varios sabían que iba a venir el Mesías, tenían esa expectativa, mas no tenían como el conocimiento detallado ujú, de las pistas claves para identificarlo a él como el Mesías. Por ejemplo, Natanael, cuando le dicen hemos hallado al Cristo, pues él dice, ¿a poco de Nazaret puede salir algo de bueno? Nicodemo, por ejemplo, también, pues sabemos que has venido con, bueno, le dice rabí, ¿verdad? Él lo reconoce como maestro de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero, o sea, sí sabía que venía como maestro de Dios, pero no exactamente como el Cristo. Y en el caso de la mujer samaritana, también sabía que iba a venir el Cristo, pero aún no estaba tan segura. Entonces, bueno, eso es lo que se puede ver en los diferentes episodios que nos narra el Evangelio. y sobre todo, hermano Agripino, ya no deja llamar la atención de que sabemos que el Señor, como se dice llanamente, no daba pasos en guarache, ¿verdad? Entonces, él provocó esta cita con la mujer, quería hablar con ella. Y pienso que había una sinceridad en ella, en ese aspecto, ¿no? Por eso era importante que el Señor tuviera esta conversación con esta mujer, a pesar del pasado turbio que tenía esta mujer, ¿no? El Señor en su compasión y en su misericordia, ella conocía muy bien algunas cosas, pero aún así no llegaba a entender en su plenitud, ¿verdad? Por eso recibe esta gran bendición de estar hasta la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso no deja de sorprender esta cuestión. ¿Algún otro comentario, hermanos? Pregunta, si no para continuar. Bien, continuemos entonces. Vamos a, vamos a leer entonces, hermanos, el versículo 27. Vamos a leer el versículo 27. Y le voy a pedir a mi hermana Lourdes que me apoye con la lectura. Juan capítulo 4 versículo 27. Cuando lo tenga, dele lectura, hermana, por favor. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Gracias, gracias. Dice la primera parte del versículo 27, eh, en esto vinieron sus discípulos, ¿sí? Hay un comentarista que se llama John MacArthur que dice lo siguiente: si los discípulos hubieran llegado antes, habrían interrumpido y arruinado la conversación. Y si hubieran llegado más tarde, ella se habría ido y no habrían escuchado la aseveración de Jesús como Mesías. Este detalle revela con perspicacia el control divino que tenía Jesús sobre la situación. Ahora, el versículo 27 también dice, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Los discípulos se sorprendieron de Jesús porque un hombre, gracias a Dios no estamos en esos términos ahorita,
un hombre se deshonraba al hablar con una mujer en vía pública. Pero los discípulos no le refutaron ni tampoco le condenaron, por eso se maravillaron, hermanos. Por eso dice la penúltima parte del versículo 27, sin embargo, ninguno dijo. ¿Sí? Ahora, un comentarista llamado Matthew Henry dice lo siguiente: era tal la opinión que tenían de su maestro que supondrían, él sabe lo que hace. Pero la pregunta es, ¿por qué los discípulos se maravillaron? Y nosotros pensamos que por los prejuicios que había contra la mujer en aquella época. Sí. Vamos a mencionar algunos prejuicios que existían en contra de la mujer en aquel entonces. Primero, son por lo menos tres prejuicios que hay contra la mujer. Primero decían que nadie hable con una mujer en la calle. No, ni aunque sea su esposa. Imagínense, hermanos, había inclusive esa idea. Y lo existe todavía en países fundamentalistas. Primero, que nadie hable con una mujer en la calle. No, ni aunque fuera su esposa. Esa es la primera. Número dos, decían que mejor es quemar las palabras de la ley que confiárselas a las mujeres. Que confiárselas a las mujeres. Dice, mejor es quemar las palabras de la ley que confiárselas a las mujeres. Tercero, decían, cada vez que uno se enrola con una mujer, atrae mal sobre sí mismo, se aparta de la ley y por último hereda la gehenna, el infierno. Tercero, decían, cada vez que uno se enrola con una mujer, o sea, se involucra con una mujer, atrae mal sobre sí mismo, se aparta de la ley y por último hereda la gehenna. Hermanos, independientemente de los prejuicios temporales, se aunaba a la mujer samaritana su reputación y su mala fama étnica. No solamente su mala fama como mujer por el antecedente de los 5 hombres, sino también del ser samaritana. Pero en este versículo derriba la pared intermedia de prejuicios. Si bien los discípulos se maravillaron con Jesús porque hablaba con una mujer, nosotros nos maravillamos con Jesús por su amor, su cariño y tolerancia por la raza humana. Miren, hermanos, eso era lo que se pensaba en aquel entonces. Pero gracias a Dios por las mujeres, porque son las que han llenado esta sala a los martes y los jueves. Y no solamente esta sala, sino también en las iglesias. ¿O no, hermano Agripino? ¿O me equivoco, hermano Agripino? ¿Sí? Hermano José, ¿cómo estamos por allá donde se reúne? Igual, Igual. hay más, sí, hay más mujeres. Sí, hay varios hombres, pero hay más mujeres que hombres. Siempre van a ser más mujeres. Sí, siempre. Y fíjense, es interesante, hermanos, que en el contexto de la muerte del Señor, nosotros sabemos qué fue lo que pasó con los apóstoles. Se desaparecieron, hermanos. Se perdieron de la escena. Y sabemos que ahí estaban las Marías y otras mujeres expectantes en la muerte al pie de la cruz del Calvario. Y todavía, hermanos, cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y juntamente con Nicodemo preparan las especies aromáticas, preparan el cuerpo de Jesús, las mujeres ya saben, como los hombres no saben hacer nada, estaban expectantes a que pusieran al Señor en su sepulcro para poder ir a ungir el cadáver de Jesús.
pensamos que prácticamente, hermanos, estas mujeres estaban haciendo guardia sobre el cuerpo de Jesús. Y todavía querían ir el domingo en la mañana. Y ojo con esto, hermanos, ojo con esto, fíjense, es verdaderamente importante. Era en un tiempo donde mucha gente pensaba que ya no había esperanza. Ya el Mesías, ya la persona a la que le tenían esperanza murió. Muchos de ellos seguramente se alejaron, regresaron a sus casas, seguramente muchos perdieron la esperanza. En un momento donde aparentaba que el mal se había salido con la suya, las mujeres estaban ahí y todavía pensaban, por amor y cariño a su Señor, ir a ungir el cadáver de Jesús un domingo temprano. Por eso el Señor las va a hacer las primeras, particularmente María Magdalena. La mujer va a ser la primer testigo de la resurrección de Jesús. No fueron hombres, fueron mujeres. Y les va a dar, en recompensa les va a dar eso. Entonces, y a pesar de eso, hermanas, para que no se crean mucho, no las hicieron apóstolas ni pastoras, ¿sí? Entonces, porque el Señor sabe muy bien cómo organizar esa cuestión. Entonces, hermanos, había una perspectiva muy negativa de la mujer, y pensamos, hermanos, que el tema, sabemos que en las iglesias siempre es un tema que al varón le gusta, ¿no? El tema de la sujeción, de la sumisión de la mujer, pero espérate, es que también Efesios 5 habla del amor que debe tener el varón a su esposa y que la debe de sustentar y cuidar, y que el hijo debe honrar y obedecer a sus padres, ¿sí? Cada quien tiene que cumplir su rol dentro de la familia. Mujeres sujetas por propia voluntad, esposos amorosos con sus esposas, cariñosos, tiernos, sustentadores, ¿sí? Y los hijos obedientes, honrando siempre a los padres. Cuando cada miembro de la familia cumple ese rol, las cosas van a estar bien en la familia, hermanos. Entonces, eh, porque siempre se utiliza el tema de la sujeción y sumisión como una cuestión de machismo. El enfoque siempre es machista y no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Las hermanas, las mujeres en la iglesia son una gran bendición en las congregaciones y para el reino. Todo eso para que no me critiquen, hermanas, ¿eh? ¿Algún comentario, pregunta, hermanas? Las escucho. Hermanos y hermanas, adelante, hermanos. Hermano, Sí. se puede decir que en el Nuevo Testamento, ahí en Juan, como nos ha hablado el hermano Cristian acerca de rompiendo barreras, Ujú. se puede decir que en ese caso se rompió barreras con la mujer y Jesús. Definitivamente, hermano. Está mencionando, ¿verdad?, la perspectiva que se tenía en aquel entonces sobre las mujeres y todo lo que ya había mencionado. Entonces, en este caso, pues se maravillaron cuando vieron a Jesús con esa mujer. ¿Se puede decir que de allí se rompieron las barreras o ya antes? Pues No podríamos sé. pensar que en parte sí, hermano, pero este aspecto es bien importante para los discípulos y va a ser un ingrediente importante para la iglesia naciente, ¿sí? De que, de que, miren, en la iglesia Dios ha determinado ciertos roles, y el liderazgo está muy enmarcado, hermanos. Pero independientemente del liderazgo que Dios ha dado, eh, por ejemplo, el varón es el que debe de liderar, pero una vez teniendo sus ancianos, los ancianos son los que lideran en la iglesia conjuntamente con los varones. En la familia sabemos que
el padre es la cabeza de la familia, que ciertamente en muchos de los casos no ha cumplido bien su rol, pero ciertamente el Señor está subrayando precisamente esa dicotomía que había en cuanto al trato con la mujer. Se están rompiendo, eh, eh, se está rompiendo la idiosincrasia que se tenía, sí, hermanos. Sí, hermana, definitivamente que sí. Y lo está haciendo en una forma tan didáctica el Señor que es algo que nosotros también tenemos que atesorar. Por eso se maravillaron. ¿Cómo es que está hablando con una mujer? Y samaritana. Yo no sé si sabían de los 5 esposos, seguramente no, pero el hecho de que fuera el mediodía, las mujeres proscritas eran lo que hacían. O iban en la mañana o iban en la tarde, cuando el sol no arreciaba. Si fue al mediodía, quiere decir que era una mujer que estaba proscrita, que no se mezclaba con las otras mujeres por desdén o por señalamientos que le hacían. Entonces, definitivamente el Señor está rompiendo barreras y está poniendo en un plano de igualdad a todos los seres humanos en cuanto al Evangelio, en cuanto a la necesidad de la salvación. Sí. Entonces, esa parte es muy interesante. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermanos? Pueden hablar, hermanas, ¿eh? Sí. Que salga el feminismo. Hermanas, no es malo el feminismo, o sea, el feminismo radical, anárquico, eso es el que es malo, o sea, el feminismo en el sentido de que les valoren sus derechos y que se les respeten definitivamente, totalmente de acuerdo. Pero un feminismo radical, anarquista, destructor, ese no, hermanos, ese no va con el pensar cristiano. Entonces, aunque no es una palabra muy apropiada, ¿no? Porque se puede malinterpretar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Échale, hermana. Sobre el feminismo, hermana. Este, ciertamente no podemos predicar desde el púlpito como mujeres, pero tenemos un gran papel dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque como se ha mirado a lo largo de la historia, la mujer tiene un papel importante, como usted lo explicó ahorita, ¿verdad? Fueron las primeras en darse cuenta de la resurrección y aparte, pues no solamente es predicar en el púlpito, ¿verdad? Simplemente con que nosotras a veces decimos que nos limitamos o mucha gente piensa que en la iglesia de Cristo la mujer está limitada. Y yo nunca me he sentido limitada en cuanto a enseñar, porque no solamente es el ejemplo en casa, sino fuera en casa y el ejemplo de nosotras dice mucho con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el que prediquemos no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros esposos que sean inconversos, a nuestros hijos que tal vez a veces los llevamos a rastras a la iglesia, pero podemos llevar a nuestros vecinos. Estamos predicando igual que un varón. Definitivamente, hermana. Definitivamente usted ha dado un punto muy importante. El, Pensamos que solamente el púlpito es el hecho de madera o de piedra, ¿no? Que tienen en el centro y al frente de la congregación, pero como dice apropiadamente nuestra hermana, tu púlpito puede ser tu familia, tu púlpito puede ser tu vecino. Todos nosotros estamos llamados a llevar el evangelio y eso es lo que vamos a ver en la mujer samaritana más adelante. Va a ir por la gente, ¿verdad? Miren, el que conoció un hombre que es un profeta, seguramente es el Cristo, me ha dicho con cuántos hombres he estado. Empieza a decirles entonces, me ha descubierto. Entonces, definitivamente, hermana, cada lugar puede ser un púlpito para hablar acerca del evangelio. Entonces, y es un gran trabajo, hermana. Es un gran trabajo que tienen. Por ejemplo, siempre lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Este, si tú, mamá, tienes a tus hijos alejados,
a tus seres amados, alejados. No dejes de orar por ellos y síguelos invitando a la iglesia. Y cada vez que tengas la oportunidad con ellos, dedícale, yo no estoy diciendo que le prediques una hora, unos 5 minutitos, que le digas algo acerca de Dios. Y de poquito a poquito puedes ir sembrando algo de Dios en su mente. Y eso es una manera también de acercar a las personas. Entonces, creo que esa parte, no solamente mujeres, también hombres, pensamos que lo hemos dejado de hacer. Lo hemos dejado de hacer. Entonces tenemos que aprovechar cada oportunidad para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Este, ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos, antes de terminar? Bien. Ok, hermanos, gracias a todos por haber atendido a la convocación de este devocional, hermanos. Dios les bendiga enormemente. Deseando de corazón que este fin de semana se la pasen excelente. Es tiempo de calor, ¿verdad? Vayan a las albercas, vayan al mar, no sé. Acá en Ensenada son las albercas, ¿verdad? Todo el mundo se fue hoy a las albercas, andamos aquí solos. O si no, váyase allá al río, hermana Basilia. Allá está cerca usted de la Cola de Caballo, por allá en Monterrey. Entonces, pues mi hermana Cecilia, ¿qué le puede decir? Tienen unas bellas playas por allá, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar este calorcito. Hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo a todos y vamos a despedirnos con una oración. Hermano José Canchola, ¿nos puedes despedir, por favor? Se quedó pensando el hermano José Canchola en la alberquita, en la playa, ¿verdad, hermano? Pues tenemos aquí la idea del Padre. Ah, pues adelante. Y, Ajá. pero bueno, vamos a orar. Adelante, hermano. Bendito Dios Padre Santísimo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por permitido en esta hora estar aquí delante de usted con este devocional, Señor. Hemos ah, platicado, escuchado a través de nuestro hermano Horacio. Gracias, bendito Dios, porque aprendemos de tu palabra, conocemos qué has hecho, Señor mi Dios, con el ser humano, qué tratas de hacer, qué quieres hacer y cómo cómo nos guías hacia la vida eterna. Buscas que nos interesemos en las cosas tuyas. Buscas, Señor mi Dios, tener una relación íntima con el ser humano. Y gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos profundiza, que nos enseña, que nos guía, Señor mi Dios, hacia esa morada eterna con usted en aquel día. Todos los que hemos estado aquí, Padre Santo, mis hermanos y mis hermanas, gracias a ti por ello. Te rogamos, bendito Dios, que nos dé la oportunidad de poder asistir la siguiente devocional para escuchar y platicar más de tu palabra. Te rogamos, Señor mi Dios, que nos dé su bendición y su ayuda. Gracias te damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Excelente fin de semana. Un abrazo. Igualmente, hermano, Dios les bendiga a Dios les todos. bendiga. Igual a ustedes, todos. bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias igualmente, hermano. Dios les bendiga. Saludos, hermana Erika. Saludos. Dios les bendiga a todos.